El Centro Cultural del Banco de la República en Neiva tiene el gusto de saludarles y darles la más cordial bienvenida al encuentro con los saberes y prácticas de la alimentación. Este es un evento que el Centro Cultural ha querido desarrollar en su proyecto de reconocimiento y valoración del patrimonio. Serán 3 conferencias que se extenderán hasta el próximo jueves y que desarrollarán expertos en estas temáticas que son muy pertinentes por esa riqueza de los saberes y las prácticas de la alimentación en Colombia y, por supuesto, en el Huila. Agradecemos la presencia del público que se une a través de Cisco Webex y de Facebook Live, así como a nuestro invitado especial en la tarde de hoy, quien disertará sobre cómo y por qué se investiga la cocina tradicional en Colombia. Se trata de Carlos Humberto Higuera. Actualmente él es profesor de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad del Cauca en Popayán. Fue miembro de la Corporación Gastronómica de Popayán. Es asesor integrante, perdón, del comité asesor conformado por el Ministerio de Cultura para la formulación de la política para el conocimiento, la salvaguardia y el fomento de la alimentación y las cocinas tradicionales de Colombia. Autor de varios libros sobre la cocina, especialmente en el Cauca, y muchos artículos relacionados con su gran pasión, que es la cocina tradicional. Profesor Carlos Humberto Higuera, es un gusto enorme tenerlo nuevamente con nosotros. Bienvenido, muy especialmente un saludo le enviamos desde Neiva, desde el Huila, diciéndole que cada vez que usted nos acompaña es un gran conocimiento el que queda en nosotros. Profesor, muy buenas tardes y bienvenido. Doctora Marta Lucía, muchísimas gracias. Muy amable usted. Le agradezco muchísimo por invitarme de nuevo a compartir con ese selectísimo público que... Profesor, no lo estamos escuchando. Ya. Ahora sí, ¿se Sí, escucha? señor, ahora sí lo escuchamos. Perfecto, perfecto. Discúlpeme, por favor. Le decía, doctora Marta Lucía, que le agradezco muchísimo el que me haya invitado de nuevo a compartir con ese público tan selecto que tiene el Banco de la República y ese público tan fidelizado que tienen ustedes para este tipo de evento y para este tipo de conferencias. Agradezco también al ingeniero José Luis, quien siempre muy amablemente y con mucha paciencia me da la asesoría previa para que yo pueda iniciar mis conversaciones con ustedes sin mayores contratiempos, pero como se pudieron dar cuenta, siempre no soy muy buen alumno, siempre los contratiempos me aparecen de uno o de otro lado, siempre va a haber alguna cosita que le va a saltar por ahí, pero bueno, el hecho importante es que siendo las 4:03 de la tarde, con mucha puntualidad, ya estamos empezando, ya estamos dando inicio a nuestra plática de esta tarde. Quiero dar un saludo muy especial a mi amigo, colega, hermano Ramiro Delgado Salazar, que lo veo por aquí. A todos ustedes, por supuesto, también mi abrazo grande, lleno de muchísimo afecto. Voy a empezar compartiéndoles una presentación. Me da un segundo, por favor. Supongo que ya están viendo la presentación ahí. ¿Alguien me confirma, por favor? Aún no, profesor. No. Excúsenme un momentico entonces, por favor. Tranquilo. Excúsenme un momentico. Yo vuelvo y me, yo vuelvo y me posesiono aquí. Ahí sí. Sí, señor. Entonces ya le puede dar ampliar. Perfecto, perfecto. Entonces, quiero iniciar leyendo este texto. Palabras como carantanta, pipián, pringapata, chulquín, cauncharina, mollete, champús, sango, chumbipe, uyucos, birimbí,
encocado, pambazo, fifirifi, firifiado y guampín, son sencillamente canciones que alegran el estómago, versos que alimentan cuerpo y alma, poesías que se comen. Pero, ¿por qué traigo a colación estas palabras? ¿Por qué traigo a colación estos términos? Porque tengo la certeza de que si no investigáramos nuestras cocinas tradicionales, difícilmente sabríamos de qué se trata cuando se escuchan esas palabras que en todo caso parecen perdidas en el tiempo. Y es que esa es una verdad de apuño. Nosotros hoy en día estamos muy familiarizados con palabras como filet mignon, como pizza, como cordon bleu y muchas otras palabras del lenguaje universal de la cocina. Pero qué poco familiarizados estamos con las palabras, con los términos, con las expresiones, con esas voces que traen a colación o que traen a memoria las palabras, los términos, las voces que hicieron parte de nuestro patrimonio cultural, que hicieron parte de nuestro pasado alimentario, que hicieron parte de nuestro pasado culinario. Desafortunadamente, estamos muy alejados de ese tipo de vocabulario. El vocabulario moderno, el vocabulario presente, las está reemplazando lastimosamente. Es muy importante que nosotros entendamos algunos términos. Eso sí, hago una salvedad. La investigación de nuestras cocinas es un asunto serio y, por supuesto, debe asumirse con muchísima seriedad y con profesionalismo. Por supuesto, una charla como la que tenemos en esta tarde o la vamos a tener en esta tarde no va a ser investigador a nadie, ni va a ser profesional en investigación de cocinas parentales a nadie. Pero por lo menos la idea o la intención es que los toque, que los motive y que por lo menos sepan desde dónde se debe partir o hacia dónde se deben dirigir las pesquisas iniciales cuando uno va a investigar cocina parental. ¿Qué es la cocina parental? La cocina parental es la cocina familiar, la cocina común a los parientes, de allí viene la palabra pariente, parental, parentela. Entonces es esa comida doméstica que nace al calor del afecto hogareño y que involucra al colectivo de la familia consanguínea y política. Es la cocina, entonces, que no solamente compromete papá, mamá, abuelos, sino que se extiende también a la familia política y entonces empieza a involucrar a aquellas personas que se meten en nuestra familia o aquellas personas que llegan a nuestra familia o que son recibidas en nuestra familia y que no son no siendo parientes de sangre, sí son parientes políticos, entonces son los esposos de las tías, son los esposos de las hermanas, son los cuñados, son los primos, toda esta gente que se va acercando por los lados a la familia de raíz. Entonces, esa familia que se... Don Carlos, Profesor, se le se silenció el silenció. ¿Otra vez? Aló, Ahora sí. Ya. no sé qué está pasando. Bien, entonces es la cocina elaborada desde el cariño y el cuidado por los seres queridos. Trasciende el círculo familiar más próximo a la parentela más amplia hasta abarcar e identificar un grupo generacional y regional. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que esa cocina parental es una familia que cada vez es una cocina que cada vez se va haciendo más amplia, cada vez va ganando más espacios, cada vez va ganando más amplitud. Entonces es, es el momento o llega un momento en que abarca, identifica grupos generacionales y regionales. Por esto es que esa cocina pervive, por esto es que esa cocina persiste y por esto es que esa cocina logra sobrepasar, logra superar los embates del tiempo. Sin embargo, es una cocina que en ocasiones se siente amenazada.
Es una cocina sencilla y sin pretensiones, en la que predominan las técnicas de cocción básicas y ancestrales como el cocido, el hervido, el frito, el asado. Es la cocina que se surte de la huerta casera del pancoger y procesa los insumos de manera rústica y amorosa. Es la cocina que extrae los aromas y sabores de los mismos ingredientes sin falsearlos con salsas y menjurjes químicos. Y aquí destaco una cosa, es la sencillez de estas cocinas. Cuando hablamos de la sencillez de estas cocinas, estamos hablando de su carácter de cocina no pretenciosa. No es una cocina para descrestar. No es una cocina para deslumbrar, no es una cocina que pretende visualmente ganarse el afecto o visualmente ganarse el cariño. No, al contrario, el cariño, el afecto, la fidelidad a esta cocina se la va a ganar es por el sabor, por la sencillez en las técnicas, pero sobre todo por el sabor que las identifica, el sabor que las caracteriza y que es lo que hace que sean las cocinas con las cuales nosotros estamos siempre y queremos estar siempre más familiarizados. Es la cocina que va del fogón de leña al mantel de cuadros, del caldo básico a la receta recreada. Es la obligada para atender las ceremonias sacramentales, bautismos, primeras comuniones, matrimonios y entierros, que son amenizados con los sabores de la cocina parental que perpetúa hábitos y costumbres. Es la cocina que recoge en un solo plato la tierra y lo que germina, la familia y lo que sirve, el afecto y lo que nutre, la tradición y lo que perdura hasta hacerse inolvidable. Esa es la cocina parental. Es la cocina entonces que normalmente hemos conocido en las ceremonias sacramentales, es decir, es la cocina que acompaña los bautismos, las primeras comuniones, los matrimonios, los entierros, todas esas ceremonias que hacen parte del ciclo de vida de las personas, porque hay una cosa que nos caracteriza a los seres humanos y es que los ciclos de vida siempre los festejamos, siempre los celebramos, los cambios en el ciclo de vida, las diferentes etapas en el ciclo de vida, siempre las celebramos, siempre las festejamos. Y la celebración o el festejo van a tener inevitablemente la presencia de comida como parte importante en en esa celebración. Está compuesta, por supuesto, esa cocina parental con las recetas de las abuelas, tías, monjas y yerbateras. Es la cocina que legitima la sazón y la sabiduría popular de un modo de hacer familiar. Va desde el menú diario y la bebida para el enfermo hasta la comida festiva para celebrar el encuentro de todos los parientes. Cuando decimos esto, no estamos diciendo otra cosa que es ese recetario que se ha ido pasando de las personas de generaciones mayores, de generaciones más antiguas, a las nuevas generaciones y se va pasando en el quehacer, se va pasando en el oficio diario, en el oficio de la cocina, en el oficio de acompañar a la abuela, de acompañar a las tías solteronas. Esas tías solteronas son unos tesoros impresionantes, esas tías que nunca quisieron casarse por guardarle fidelidad al resto de la familia o porque quisieron quedar solteras para cuidar a la mamá o para cuidar al papá. Esas tías son una maravilla porque normalmente suelen tener tesoros impresionantes guardados en sus memorias cuando se trata de cocina. También cuando tenemos nosotros en las familias a monjas, a monjes, a curas, a sacerdotes, pero sobre todo a monjes, a curas de monasterio. Nosotros tenemos en ellos personas valiosísimas en conocimientos culinarios, porque generalmente estas personas en su encierro practican mucho la cocina y hay que ver el tipo de cocina que practican. Pero también hace parte de esta cocina la herbolaria, el oficio de yerbateras, el oficio de parteras, el oficio de curanderas. Esto hace parte también de esa cocina. ¿Por qué? Porque también hace parte de la sabiduría popular, de ese acervo de saber popular que comprende tantas cosas. Entonces las bebidas para curar enfermo, las pócimas, las preparaciones, algunas de estas bebidas
gaseosas no son bebidas repugnantes, no son bebidas que molesten, sino todo lo contrario, son bebidas deliciosas, sabrosas, que fortifican, que revitalizan, que devuelven la energía. Yo recuerdo de mi casa, por ejemplo, el famoso ponche o la famosa caspiroleta que hacía mi mamá cuando alguna persona se enfermaba en la casa para devolverle la vida, para devolverle la energía a estas personas. Les solían presentar, le solían preparar la caspiroleta como una forma de devolverle las energías perdidas durante la enfermedad. Entonces eran las comidas para los convalecientes, los famosos caldos de gallinas, en aquellas épocas en que las gallinas eran muy costosas, eran muy caras y difícilmente se podía comer en la cotidianidad gallina. Las gallinas se tenían entonces para devolverle energías a los enfermos. Ahora bien, cuando nosotros vamos a investigar las cocinas parentales, cuando vamos a investigar las cocinas eh, tradicionales, lo primero que tenemos que pensar es qué es lo que investigamos nosotros de nuestras cocinas. ¿Qué es lo que tenemos que investigar de ellas? Entonces, la respuesta a eso nos la dan una serie de preguntas, que son las preguntas que formula desde siempre la antropología de la alimentación, que definitivamente ha sido pionero en la investigación de las cocinas tradicionales y de las cocinas parentales. Entonces, la primera pregunta que surge es, ¿qué comemos? Ahora, frente a esto de qué comemos y respondiendo el qué comemos, entonces surgen preguntas de segundo orden relacionadas con la primera, como ¿quién se come lo que se come? Porque es que tradicionalmente no todo lo que se prepara algunas veces para que sea comido por todo el mundo. Hay en ocasiones preferencias o hay momentos durante los cuales algunas personas en particular se comen algunos de los alimentos que se prepararon y los alimentos preparados no van para todo el mundo. Surge también la pregunta de Surge también la pregunta de cuándo se come lo que se come. ¿Por qué la pregunta de cuándo se come lo que se come? Porque es que nosotros tradicionalmente tenemos una serie de platos, una serie de preparaciones que son las preparaciones que comemos de ordinario, pero no necesariamente son las preparaciones que todo el mundo come o que se come en toda ocasión. Si nosotros quisiéramos hacer una lista de preparaciones importantes de aquellas preparaciones que se hacen para celebrar los ritos de pasaje o para celebrar los actos sacramentales, nos daríamos cuenta que tenemos allí una serie de comidas muy particulares que suelen ser comidas económicas, rendidoras, que solamente se preparan en esas ocasiones y que claro, cuando decimos económicas no quiere decir que es que no cuesten mucho, pero sí cuestan un poco más que las ordinarias, pero satisfacen mucho el gusto, el paladar de los comensales. Entonces es cuando se invita a comer sancocho de gallina. No se invita a comer sancocho de gallina con la misma frecuencia con que se invita a comer una comida común y corriente, una comida corrida, una comida corriente. No se invitan a comer unos tamales en la casa en todas las ocasiones, se los invita cuando hay algo que celebrar. No se invita a comer un arroz con pollo en la cotidianidad, se invita a comer un arroz con pollo cuando se quiere celebrar algo. ¿Dónde se come lo que se come? Esta es una cosa importantísima. Nosotros no tenemos espacios para comer hoy en día muy comunes a todos los comensales. Tristemente, la familia moderna ha ido evolucionando hacia una forma muy particular de consumir los alimentos, en donde se está perdiendo la costumbre ancestral, por ejemplo, de almorzar en familia. Yo creo que hoy en día, por lo menos diríamos, y estoy tal vez exagerando por lo bajo, que la mitad de las familias no almuerza juntas. La mitad de las familias no almuerza juntas porque la familia cambió sustancialmente. Ya ahora no trabaja solamente el esposo, generalmente trabaja en la mayoría de los hogares colombianos, trabaja el esposo
y trabaja la esposa, porque es la única forma de sostener la economía familiar. Entonces, ¿dónde se come lo que se come? Ya no se come en el comedor familiar, ya no se almuerza en el comedor familiar. El señor come en su oficina la lonchera que lleva, la señora come en su oficina la lonchera que lleva, o en su sitio de trabajo la lonchera que lleva. Los hijos llegan y lo que se encuentran es que la mamá les dejó preparada la comida, se van a buscarla al horno, se van a buscarla a la estufa y la encuentran, la calientan. Se van a la alcoba a mirar televisión y a comer acompañados de la televisión. Entonces, el dónde se come lo que se come ha cambiado muchísimo. Y es muy importante cuando nosotros estamos investigando nuestras cocinas, que investiguemos dónde la gente está comiendo lo que se come, porque eso nos permite mirar qué tanto está cambiando la sociedad. Y una de las formas de medir el cambio social, una de las formas de medir el cambio cultural más elegantes, más sencillas y más agradables es justamente mirando cómo se cambia en el dónde se come lo que se come. Ahora, ¿por qué lo come quien lo come? Los alimentos no siempre son comidos por las mismas personas en muchas casas. Muchas veces un enfermo tiene que comer porque se le ordenó el médico cierto tipo de comidas, o un enfermo, de todas maneras, tiene ciertas preferencias alimentarias en la casa. Entonces les mencionaba hace un momento, por ejemplo, las caspiroletas, esas preparaciones con leche y huevos y un poquito de anís seguramente, tan agradables, con canela y clavos de olor, tan agradables que hacían las madres para devolverle energía a los enfermos. Entonces, quien come cierto tipo de alimentos algunas veces los come porque se los han ordenado, se los han mandado o porque de preferencia se los están dando a comer. ¿Cómo se come lo que se come? Nosotros habitualmente comemos con cubiertos, comemos con cuchara, cuchillo, tenedor. En algunas casas solamente se usa o las personas solamente usan la cuchara. Esto es muy dado, por ejemplo, en el campo y es muy dado en las fincas, por ejemplo, en las fincas cafeteras, los peones en la finca cafetera, los recolectores de café o los sembradores, las chapoleras y demás normalmente no comen con cubiertos, comen apenas con cuchara, solamente es el único cubierto que utilizan y generalmente comen en un solo recipiente los dos o tres componentes de la comida que se van a comer. Entonces, el cómo se come lo que se come también es importante. Entonces, no solamente debemos saber quién se come lo que se come y cuándo se lo come y dónde se lo come y por qué se lo come, sino cómo se lo come también. Ahora, ¿por qué se come lo que se come? ¿Por qué se come cuando se come? ¿Por qué se come donde se come? Este tipo de preguntas que las vemos en apariencia como reiterativas, no son reiterativas y son la base de el por qué los antropólogos, respondiendo a estas preguntas, es que logramos componer o logramos estructurar o logramos conocer y dar forma al contenido alimentario de un pueblo, al contenido alimentario de una comunidad determinada, respondiendo esas preguntas. La primera, la más importante, es ¿qué comemos? Después, quién se come, cuándo come, dónde come, por qué se lo come, cómo se lo come, por qué se come lo que se come, por qué se come cuando se come. Este tipo de preguntas son importantísimos y pueden ustedes creerme, la mejor forma de orientar una investigación sobre cocina parental, sobre cocina de familia, sobre cocina tradicional, es respondiendo a ese tipo de preguntas. Ahora, cuando vamos a respondernos a la pregunta de cómo investigar nuestras cocinas tradicionales, cómo investigar nuestras cocinas parentales, lo primero que tenemos que entender y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que toda investigación,
independiente del asunto que se trate, debe partir de una buena pesquisa bibliográfica. Cualquier investigación en cualquier campo del saber, en cualquier campo del conocimiento, siempre tiene que tener como punto de partida una buena pesquisa bibliográfica, una buena investigación bibliográfica, un buen escarbe bibliográfico. Hay que irse a las bibliotecas, hay que irse a las bases de datos y escarbar profundamente. A mí me aterra con muchísima frecuencia, me escriben personas que van a hacer trabajos de grado, van a hacer trabajos de tesis para graduarse en universidades y me escriben preguntándome bibliografía sobre su tema. Y yo les pregunto a estas personas en relación con su tema, ya encontraron o ya leyeron estos y estos libros, pues que no. Y son libros básicos, son libros sencillos, son libros simples que son como el ABC de toda investigación. Estoy hablando en términos de cocina y sin embargo no los conocen. Que a uno, una persona que va a hacer un trabajo de antropología de la alimentación o una persona que va a hacer una investigación sobre cocina tradicional, le diga que no conoce el gran libro de la cocina colombiana de Carlos Ordóñez, pues a uno lo tiene que dejar pasmado, porque sencillamente esa persona uno entiende que no partió bien en su investigación, puesto que no hizo una buena pesquisa bibliográfica elemental. No partió de consultar las fuentes bibliográficas más elementales, más simples. Ahora, se debe tener en cuenta también que la investigación bibliográfica no empieza en los recetarios, no. Cuando se va a investigar cocina, hay que consultar recetarios y nosotros en Colombia tenemos fuentes bibliográficas en relación con recetarios que vienen desde 1882. Entonces, obviamente, tenemos que consultarlas para que miremos cómo han evolucionado los platos, cómo han evolucionado las recetas, han evolucionado inclusive las formas de presentarlas y demás. Pero no es por ahí justamente por donde nosotros tenemos que empezar nuestra pesquisa para investigar en cocina. Nosotros tenemos que conocer la geografía, la botánica, la zoología, la historia, la literatura de la zona en la que vamos a investigar. Es fundamental para el conocimiento de la cocina de una determinada región o para el conocimiento de una vianda en particular. Si yo voy a investigar la cocina del suroccidente colombiano, yo no puedo empezar a investigar cocina del suroccidente si yo primero no investigo muy bien la geografía, si yo no sé las tres cordilleras cómo están afectando ese suroccidente colombiano, si es que el suroccidente colombiano tiene las tres cordilleras o no las tiene. Yo tengo que investigar la botánica porque yo quiero saber, debo saber qué plantas crecen en ese suroccidente colombiano. Yo tengo que saber qué animales son propios del suroccidente. Yo tengo que conocer cómo ha evolucionado la historia de esa región. Y cuando menciono que debemos conocer la literatura, sí que es bien importante. Nosotros no podemos echar a un lado el conocimiento de la literatura, porque la literatura, y sobre todo aquella que tiene que ver con lo que denominamos cuadros de costumbres o literatura costumbrista, aquellas novelas que fueron escritas en el siglo XX o que fueron escritas en el siglo XIX o en el siglo XVIII o en el siglo XVII, sí que son importantes cuando nosotros vamos a investigar una zona o cuando nosotros vamos a investigar una región. Porque leyendo esa literatura, leyendo esas novelas, conociendo esos poemas, conociendo el cancionero popular de esas regiones, es que nosotros podemos llegar a descubrir preparaciones, platos que hoy en día no existen, que hoy en día están completamente desaparecidos, pero que aparecen en los registros literarios. Yo les preguntaría a ustedes si estuviéramos en un auditorio donde nos estuviéramos viendo las caras, yo les preguntaría a ustedes cuántos de ustedes conocen el machuco de ciruelas. Y estoy casi seguro, me atrevo a pensar que si acaso una y a lo sumo dos personas me levantarían la mano para decirme que conocen el machuco de ciruelas. Y le he de decirles, yo tampoco lo conocía, pero ¿cómo conocí yo que existía una preparación que se hacía con ciruelas verdes?
de estas ciruelas que nosotros conocemos también como bolos, bolitos, bolos. Estas ciruelas verdes. ¿Cómo conocí yo que existía una preparación que se llamaba el machuco de ciruelas? Pues lo conocí leyendo a la obra completa de Tomás Carrasquilla. Leyendo las novelas de Tomás Carrasquilla descubrí, encontré, supe que él entre sus preparaciones preferidas tenía el machuco de ciruelas y lo hacía preparar con ciruelas verdes para echar encima como una especie de hogo, como hacemos hoy en día con el hogo, con el hogado, a los frijoles. Entonces le encantaba comer frijoles teniendo por encima como aderezo ese machuco de ciruelas, que lo hacía con ciruelas verdes, lo hacía con cebolla, lo hacía con tomate, como se hace un hogo. Pero fíjense ustedes que no me quedé con la satisfacción simplemente de quedarme allí en haberlo encontrado mencionado en la obra de Tomás Carrasquilla. Cuando él mencionó el machuco de ciruelas y no dio la receta, él no dice en qué consiste, yo me voy inmediatamente a buscar en mis recetarios y me voy a buscar en mis recetarios más viejos, entonces me voy al manual práctico de cocina de la señorita Elisa Hernández y precisamente por allá a principios del siglo XX, muy apenas empezando el siglo XX, encuentro con que la señorita Elisa Hernández tiene no una, sino para el efecto dos recetas del machuco de ciruelas. Entonces, la iniciativa que tomé a partir de la información que leí en la obra de Tomás Carrasquilla me permitió descubrir un plato que la cocina moderna, un plato que la cocina de hoy no conoce, no acostumbra, no usa. Y así es como nosotros vamos avanzando, ¿sí? Haciendo las investigaciones en, insisto, no empezando por los libros de recetas, sino por libros de ciencias, de disciplinas afines que estén relacionadas con la zona o con la preparación en particular en la cual nosotros estamos empeñados o de la cual nosotros queremos averiguar algo. Pero sin embargo es importante que tengamos en cuenta que no se investiga un plato en sí, se investiga la gente que lo prepara y lo consumen. Se investigan sus contextos, sus rituales, sus momentos. Se investiga la cultura culinaria. Eso es lo que investigamos. Por eso es que es tan importante para los antropólogos y es tan importante para los investigadores este asunto para los historiadores, este asunto de la antropología, de la investigación, de la alimentación, porque es investigando la cocina como nosotros investigamos cultura. Todos los pueblos, absolutamente todos los pueblos comen, todos los pueblos tuvieron que comer, todos los pueblos tuvieron necesariamente que preparar sus alimentos. ¿Y con qué los prepararon? Inicialmente con lo que tenían más a mano. Entonces, es importante que nosotros tengamos conocimientos profundos, conocimientos sólidos, conocimientos bien fundamentados de eso. Ahora, para el caso particular de Colombia, nosotros contamos con unas fuentes documentales para el estudio y la investigación de las cocinas colombianas que me atrevo a decir pocos países en, en el mundo realmente cuentan con fuentes documentales tan sólidas como las que cuentan, por ejemplo, como las que se cuentan en México y como las que contamos nosotros. Por qué menciono las que se cuentan en México? Bueno, porque México tuvo el acierto de sacar una colección importantísima en su Secretaría de Cultura, una colección que ya va como por los 80 volúmenes de cocinas tradicionales de las diferentes regiones, de las diferentes áreas geográficas de México, ya van como por 80 volúmenes y son unos libritos hermosísimos, unos libritos en un formato muy amable, un formato muy agradable. Y los mexicanos sí que le han apostado muy bien a esa colección de cocinas regionales de todo el territorio mexicano. Hay cocinas indígenas, cocinas mestizas, cocinas de negros, cocinas de todas las regiones del país. Cada vez van creciendo más. Esta colección es importantísima. Pero los colombianos no nos quedamos atrás y en el año 2012 sacamos tal vez la colección más hermosa de cocina que se puede conseguir en Colombia y es la llamada
Biblioteca Básica de Cocinas Tradicionales de Colombia. La Biblioteca Básica de Cocinas Tradicionales de Colombia se hizo en el año 2012 y es sin duda alguna la colección o la reunión de libros más importantes que nosotros podemos tener sobre algo más de 100 años de cocina en Colombia. ¿Qué características importantes tiene esta colección? Bueno, son 17 volúmenes. En los 17 volúmenes, la Biblioteca Básica de Cocinas Tradicionales de Colombia, en los 17 volúmenes contiene 20 títulos. ¿Por qué digo 20 títulos? Porque algunos de los volúmenes o en un solo volumen se imprimieron dos títulos. El caso, por ejemplo, del libro de Lucía Rojas de Perdomo, los dos libros que ella había sacado sobre cocinas prehispánicas y sobre cocina europea de la época de la conquista, de la época del contacto, los mandaron a un solo volumen. Es el caso también de Concahuinga y Concayana y Notas y Apostillas al margen de un libro de cocina de Eugenio Barney, que también fue sacado en un solo volumen. Se metieron los dos libros en uno solo y es el caso del diccionario de voces culinarias de la Cides Moreno, que se incluyó en uno de los volúmenes finales también. Entonces, la Biblioteca Básica de las Cocinas Tradicionales de Colombia, que saca el Ministerio de Cultura en el año 2012, es sin duda alguna el punto de partida y es la referencia obligada, y ahí sí lo debo decir en esos términos, obligada, que toda persona que quiere estudiar o que quiere investigar cocinas tradicionales en Colombia debe partir de allí. Tiene una ventaja: si la persona que va a investigar no tuvo la oportunidad de acceder a una de las 4.500 colecciones que sacó el Ministerio de Cultura y que repartió gratuitamente a lo largo y ancho del país, si no tuvo la posibilidad de acceder a una de las colecciones en físico, pues hombre, sencillamente ingresando a la página del Ministerio de Cultura, allí la puede descargar gratuitamente, puede descargar los 17 volúmenes, simplemente tiene que ingresar a la página del Ministerio de Cultura. Una vez que ingresa a la página del Ministerio, se va a la pestaña de Patrimonio y allí en la pestaña de Patrimonio, ingresando, apenas entrando a la pestaña de Patrimonio, se va a encontrar el link, se va a encontrar el vínculo para descargar completa y sin que le cueste absolutamente nada toda la colección completa. Yo les voy a hacer un repaso muy breve. De todas maneras, para estas charlas no disponemos de mucho tiempo. Yo les voy a hacer un repaso muy breve de toda la colección de los 17 volúmenes para que quienes me están escuchando se enteren de qué contiene cada uno y por qué es importante cada uno de estos volúmenes. El primer volumen se llama Historia de la Cultura Material en la América Equinoccial, Alimentación y Alimentos. Lo escribe el doctor Víctor Manuel Patiño. Víctor Manuel Patiño fue sin duda alguna el botánico y el etnobotánico más importante que tuvo el departamento del Valle del Cauca, y no solamente el botánico y etnobotánico, ¿no? El científico más importante y el científico más integral que tuvo el departamento del Valle del Cauca en el siglo XX, autor de mucho más de 40 o 50 libros. Sacó una colección de libros muy importante que se llama Historia de la Cultura Material en la América Equinoccial. Esta es una colección de 14 volúmenes. Los 14 volúmenes de Historia de la Cultura Material en la América Equinoccial nos hablan de lo divino y de lo humano, de lo ocurrido en la América nuestra, en nuestra América. Cuando hablamos de la América Equinoccial, estamos hablando de Panamá, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de Ecuador y de Perú. Es el América Equinoccial. Y el doctor Víctor Manuel Patiño hace la historia de la cultura material en toda esta región del continente americano. Como les digo, son 14 volúmenes, pero el primero de los volúmenes se llama Alimentación y Alimentos. ¿Y por qué es importante este volumen? Entre muchas otras cosas, porque el doctor Víctor Manuel Patiño tenía un cierto apego, una cierta tendencia, una cierta afición
por los archivos históricos y el doctor Patiño consultó archivos históricos tan importantes como el archivo de Sevilla en España, el archivo de indios, archivos como el archivo histórico del virreinato de Quito, archivos históricos en el Perú, y es con base en la pesquisa, en la investigación en archivos históricos, que el doctor Patiño nos muestra la alimentación y los alimentos en la América equinoccial y nos la muestra desde el año de 1492 hasta la fecha, bueno, hasta la fecha en que él escribió, hasta más o menos 1960 y algo, que fue que terminó la colección de historia de la cultura material en la América equinoccial. Entonces son más de 450 años que el doctor Patiño nos presenta de alimentos y alimentación en América equinoccial. Entonces, muchos alimentos desconocidos, muchas formas de cultura alimentaria desconocidas para nosotros están contenidas en este libro. Entonces, yo creo que el mejor inicio para una pesquisa, para una investigación en nuestro tema está aquí, en el volumen 1 de la Biblioteca Básica de Cocinas Tradicionales de Colombia. Después vienen dos libros que había publicado Lucía Rojas de Perdomo por allá en los años 80 o 90. Los dos libros se complementan entre sí. Uno se llama Comentarios a la cocina precolombino y el otro se llama De la mesa europea al fogón amerindio. ¿Qué particularidad tienen estos libros? Tienen la particularidad de que los comentarios a la cocina precolombina nos presentan la cocina prehispánica de cuatro países, de tres países, perdón, de México, de Perú y de Colombia. Entonces nos muestra la cocina mexica, nos muestra la cocina inca fundamentalmente y nos muestra la cocina chipcha, la cocina muisca. En los comentarios a la cocina precolombina. Y de la mesa europea al fogón amerindio tiene la importancia de que nos habla de lo que aportó Europa a las cocinas americanas, pero también nos dice qué le aportamos nosotros a los europeos para sus cocinas. Nosotros tenemos desafortunadamente mucha desinformación frente a los productos que América le entregó o que América le dio a Europa para Europa complementar su cocina. No faltan personas que creen que el tomate es de origen europeo, porque finalmente fueron los italianos quienes terminaron haciendo los usos más desarrollados tal vez en cocina del tomate. No falta quienes piensen que productos como la piña, por ejemplo, no son americanos, o de pronto quien piense por el contrario que productos como el plátano sí es americano porque aquí lo consumimos mucho. Entonces, para uno saber qué productos le aportamos a América y qué productos a Europa, perdón, y qué productos nos aportaron los europeos a nosotros, pues una excelente fuente es conocer de la mesa europea al fogón, al fogón amerindio. Aquí también en este volumen tercero vienen contenidos dos libros. Estos dos libros se publicaron por separado, fueron dos libros independientes, pero de alguna forma son complementarios. De María Antonia Garcés, el libro Concagüinga y Concayana, y de Eugenio Barney Cabrera, Notas y apostillas al margen de un libro de cocina. ¿Qué contienen estos dos libros? Concagüinga y Concayana es un libro no de recetas de cocina del Valle del Cauca, es un libro de cocina vallecaucana, pero es un libro que trasciende la receta. No se trata simplemente de la receta como tal, sino que va la receta con el apunte anecdótico o con el apunto histórico. María Antonia Garcés tiene formación en la historia y tiene formación en la antropología, y lo que ella nos entrega en ese libro es un libro que trasciende a un recetario común y corriente o a un recetario tradicional, para hacer un libro lleno de información anecdótica e histórica. Pero ¿qué sucede? Eugenio Barney Cabrera, arquitecto, profesor de historia del arte durante muchos años en la Universidad del Valle, hombre inquieto, hombre humanista muy, muy profundo, Eugenio Barney Cabrera conoció Concagüinga y Concayana y él sintió, él creyó, él pensó que a ese libro le quedó faltando algo en relación con la información de carácter
histórico. Entonces Eugenio Barney, en Notas y Apostillas al margen de un libro de cocina, nos entrega información histórica importantísima sobre las cocinas del Valle del Cauca y nos habla mucho de las raíces negras y de las raíces indígenas de la cocina del Valle del Cauca y nos presenta con datos históricos, con datos de archivo, con información de archivo, con información de cronistas de India, con información de novelistas de la época, nos entrega un libro de un agradable, impresionante para ser leído. Entonces, cualquier persona que quiera investigar sobre cocinas del Valle del Cauca, necesariamente, forzosamente, obligadamente, tiene que conocer Notas y Apostillas al margen de un libro de cocina y tiene que conocer Concagüinga y Concayana, porque allí se va a encontrar las respuestas a las preguntas que tenga. Ahora bien, nuestras cocinas desde el Nuevo Reino de Granada, siglo XVI, hasta la República, siglo XIX, a la luz de los escritos de algunos cronistas y viajeros, es una compilación es una compilación de cronistas y de viajeros hasta el siglo XIX, cronistas que cruzaron el territorio colombiano, cronistas tan importantes como Pedro de Cieza de León, que es uno de los cronistas más tempranos, es uno de los primeros cronistas que nos da cuenta después de Cristóbal Colón, por supuesto, que fue el cronista importante, y después de Sebastián de Belalcázar, que también escribe cosas muy importantes, pero ya de estos cronistas de oficio, a partir al año de 1535-36, quien mejor información nos da sobre el territorio colombiano, pero particularmente sobre el suroccidente colombiano, es justamente Pedro de Cieza de León. Pues este cronista está contenido en los principales apuntes que él nos hace o en los principales aportes que él nos hace sobre cocina. ¿Por qué? Porque los cronistas iban desplazándose por el territorio colombiano y no solamente iban mirando lo que tenía que ver con aspectos de guerra o con aspectos de enfrentamiento con los pueblos. Los cronistas también dedicaron tiempo a contarnos desde la conquista misma, desde 1492, a contarnos qué comieron, dónde comieron, cómo lo comieron, con quién lo comieron. Eso tan importante que se pregunta la antropología, los cronistas no lo responden. Entonces ustedes van a encontrar aquí cronistas tan importantes como Pedro de Cieza de León, Fray Juan Domingo de Santa Gertrudis, que es un cronista fascinante, o algunos viajeros como Holton. Toda esta información sobre estos personajes, o la información que compilaron, que recogieron, que acopiaron estos personajes, la vamos a encontrar aquí. Entonces, si queremos nosotros acercarnos a los orígenes, acercarnos a las notas más antiguas sobre nuestras cocinas, las podemos encontrar en este volumen, entre otros. ¿Por qué? Porque el volumen que sigue de Gregorio Saldarriaga, Alimentación e Identidades en el Nuevo Reino de Granada, siglo XVI y siglo XVII, es un volumen que también nos da cuenta de las cocinas en el Nuevo Reino de Granada en ese par de siglos importantísimos. Entonces, en gran medida se complementa con el libro, con el volumen 4, el de las cocinas en el Nuevo Reino de Granada y los inicios de la República. El libro que sigue a continuación también es un volumen doble, es decir, aquí están recogidos dos libros que fueron publicados por separado, escritos por la historiadora y arqueóloga Cecilia Restrepo Manrique. Ella nos da aquí una lección importantísima de investigación a partir de fuentes. Nos dice cómo se investiga a partir de las fuentes primarias. Es un trabajo interesantísimo y es un trabajo que antes no se había hecho en Colombia para la investigación de la cocina. Tiene la particularidad de que la alimentación en la vida cotidiana del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario lo escribe Cecilia Restrepo en dos volúmenes. El primero, como les digo, comprende los años de 1653 a 1773 y el segundo va de 1776 a 1900. Estos dos volúmenes que habían sido publicados por separado, ahora la Biblioteca Básica los publicó en un solo volumen. ¿Qué tiene de particular esto?
esta obra que es una obra magnífica. Cecilia Restrepo se entra en los archivos del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y se va a los archivos del economato, a los archivos de quien administraba la cocina. Y durante todos estos años, durante más de 300 años, Cecilia Restrepo investiga archivos, listas de remesas, todo lo que se lleva en un economato de una cocina y mirando. Claro, ella complementa con muchísima información de archivo y con otro tipo de fuentes, pero mirando las listas de remesa, mirando los libros de apuntes del economato de las cocinas del Colegio Mayor de Nuestra Señora Rosario, ella reconstruye las cocinas de casi 300 años allí en este espacio, en el Colegio Mayor de Nuestra Señora Rosario. Pero al ella hacer hacer el inventario o hacer el registro de las cocinas del Colegio Mayor, también de alguna forma nos está haciendo el registro de Bogotá, de cómo se comía en Bogotá, de cómo se comía en la capital de la naciente república y de cómo se comió cuando era el nuevo reino de Granada. Entonces es importantísimo para uno conocer cocina del altiplano cundiboyacense esta obra de Cecilia. Eh, Seguimos con los libros que tienen harto contenido histórico. Si ustedes se han puesto a pensar hasta este momento, los 7 volúmenes que hemos mencionado, los 7 tienen contenido histórico. Mesa y Cocina del siglo XIX es escrito por Aida Martínez Carreño, una historiadora, y nos presenta con qué fascinación, nos presenta con qué lujo de detalles la cocina de la naciente República de Colombia. La cocina de la naciente República de Colombia en todas sus intimidades, en todos sus detalles. Es un librito pequeño, no es un libro pretencioso en el número de hojas, todo lo contrario, es un libro de muy pocas hojas, pero es un libro fascinante, de una lectura que invita definitivamente por la amenidad. Y nos encontramos con otro caso bien interesante, así como el caso de Cecilia Restrepo, que construye su libro a partir de información del economato de una cocina. Germán Patiño Osa, en el volumen 8, nos va a presentar una obra fascinante, una obra importantísima, importantísima, que es Fogón de Negro, cocina y cultura de una región latinoamericana. O sea, este libro fue premio Andrés Bello y fue publicado, pues obviamente por el convenio en la Biblioteca Básica de Cocinas Tradicionales. Se publica de nuevo, posterior a esta publicación ya salió una publicación en inglés. Importantísimo Fogón de Negros porque nos presenta la cocina de Cali y alrededores de Cali, la cocina del Valle del Cauca, la cocina de élite, pero también la cocina de esclavos del Valle del Cauca, eh, con una particularidad. Fogón de Negros fue escrito por Germán Patiño Osa basado en la lectura en tono de cocina que él hace de la novela María de Jorge Isaacs. Leyendo María de Jorge Isaacs, Germán Patiño ausculta las intimidades en su cocina y con esas intimidades nos escribe Fogón de Negros y nos presenta entonces la cocina de esclavos y la cocina de élite, la cocina de los padres de Efraín, la cocina de los tíos de María, pero también nos presenta la cocina de los esclavos que trabajaban en la hacienda El Paraíso. Entonces es un experimento interesantísimo, es un experimento valiosísimo de una gran utilidad el que nos presenta Germán Patiño Osa. Con este pasamos, perdone, alguien me modificó esto aquí. No puedo pasar a la diapositiva siguiente. Alguien me pidió, alguien, alguien me modificó esto. Ah, no, ya. Disculpen. Bien. Y claro, llegamos al volumen número 9, en donde nos encontramos el
padre, en donde nos encontramos el libro maestro, por decirlo de alguna manera, de las cocinas colombianas, el gran libro de la cocina colombiana, escrito por Carlos Ordóñez Caicedo. Este libro es un libro que aparece por primera vez en el año de 1984 y tiene una importancia suma, porque es un libro que se escribe no con base en el chisme, en la conseja, en el murmullo, en la razón, en el me dijo, sino que se escribe con base en investigación de campo. Carlos Ordóñez Caicedo siempre nos hizo saber, siempre nos dijo que para él compilar las recetas que aparecen publicadas en este libro lo hizo recorriendo todo el territorio colombiano. Hay quienes de sus detractores dicen que no, que eso no es cierto, pero nosotros, sus amigos, los que fuimos muy cercanos a él, le creemos y no ponemos en duda que él sí recorrió el territorio colombiano y que él recogió muchas más de las recetas que él publicó aquí en este gran libro de la cocina colombiana. Este gran libro de la cocina colombiana tiene, entre muchísimas otras particularidades, tiene una que es muy importante a considerar, muy importante a tener en cuenta, y es el hecho de que por primera vez en la literatura culinaria colombiana se presentó un libro en el cual las cocinas colombianas fueron pensadas por regiones. En este caso, Carlos Ordóñez lo hizo pensando en las 6 regiones naturales que cuenta Colombia. Y pensando en esas 6 regiones naturales con que cuenta Colombia, esto es región insular, región andina, Amazonia, Orinoquia, región Pacífico, región Caribe. Pensando en esas regiones, nos presentó la cocina y al presentárnoslas por regiones culinarias, nos dio un ejemplo de cómo se podía, es más, cómo se debía estudiar la cocina de un país. Fue un excelente, excelente ejemplo el que nos dio Germán haciéndonos esta presentación de las cocinas colombianas por regiones naturales, por regiones de paisaje, por regiones geográficas. Hay un experimento interesantísimo también aquí en el volumen número 10 que es presentado por Enrique Sánchez y por Carlos Enrique Sánchez en Paseo de Olla, recetas de las cocinas regionales de Colombia. Les recuerdo, entre otras cosas, que a Carlos Enrique Toto Sánchez tendrán oportunidad de escucharlo ustedes mañana a partir de las 4 de la tarde también en este mismo espacio. La compilación que hacen Enrique y Carlos Enrique Sánchez es una compilación que obviamente trasciende y supera en cantidad de recetas contenidas, supera al gran libro de la cocina colombiana de Carlos Ordóñez, lo supera en volumen, lo supera en cantidad de recetas y demás. Y algo muy importante, Carlos Enrique y Enrique para este libro hicieron una división mucho más exacta, mucho más precisa, mucho más completa del territorio colombiano. Es decir, ellos no se limitaron a las 6 regiones naturales, sino que cada región natural, de acuerdo a las particularidades de su comida, de sus cocinas, ellos las subdividieron de tal manera que nos presentan un examen mucho más preciso, porque nosotros no debemos hablar de región andina, por ejemplo, porque la región andina no es pareja, la región andina no es uniforme, la región andina empieza en la frontera con el Ecuador y va a terminar en la frontera con Venezuela. Entonces nosotros no podemos pensar que es una región uniforme. Y Carlos Enrique y Carlos, perdón, Enrique y Carlos Enrique su padre, eh, los confundí, al contrario, fue Carlos Enrique y su padre Enrique, lo que hicieron en esta obra fue precisar mucho más, ser mucho más precisos, ser mucho más exactos en la división geográfica para presentarnos una excelente obra, un excelente recuento de la cocina más importante de cada subregión en Colombia. Yolanda Mora de Jaramillo presenta Alimentación y Cultura en el Amazonas. Este es el primer libro que se escribe en Colombia sobre cocina amazónica. Este es un libro que se empieza a escribir a finales de los años 50 del siglo pasado, a finales de los años 50 del siglo XX, pues Yolanda Mora de Jaramillo, una antropóloga,
y se termina de escribir ya pasados los años 60 del mismo siglo. Ella lo empieza, lo suspende y lo termina algunos años después, pero es una forma importantísima de uno conocer la alimentación y la cultura culinaria en el Amazonas, sobre todo porque se da cuenta que la cocina amazónica es una cocina bastante profunda, es una cocina muy diversa, es una cocina, aparte de sabrosa, muy amplia. Entonces vale la pena conocer este libro para conocer una cocina bien exótica, una cocina bien particular como es la del Amazonas. De los aportes grandes que se le han hecho a la cocina colombiana en términos de libros escritos sobre cocina, perdón, de libros escritos sobre no cocina, pero como para que sea utilizado en cocina, es este de Santiago Díaz Piedradita llamado Las hojas de las plantas como envolturas de los alimentos. Uno piensa de pronto, el ciudadano común y corriente o los mortales comunes y corrientes, podemos llegar a pensar que en Colombia tenemos 3 o 4 o 5 variedades de hojas para sembrar alimentos, para trabajar con los alimentos. Y resulta que Santiago Díaz Piedradita nos muestra aquí que tenemos más de 250 hojas diferentes, hojas de plantas completamente diferentes entre sí, que nos sirven para transportar los alimentos, para cocinar los alimentos, para contener los alimentos, para transportar los alimentos. Es decir, que todas las funciones que cumplen los recipientes en relación con los alimentos que van a contener o que contienen, se pueden suplir con hojas de plantas. Esto es una cosa maravillosa. Esto es uno meterse en un mundo impensado. Uno no puede creer que Colombia tenga tal riqueza de hojas, lamentablemente combatidas hoy en día por el INVIMA, porque el INVIMA, y perdónenme la expresión, está metido en unos niveles de ignorancia en relación con el uso de las hojas que son inconcebibles. Pero vale la pena meterse en este libro para uno acercarse al conocimiento profundo de más de 250 especies de hojas útiles en Colombia para esto. Y de alguna forma, digamos, como siendo una especie de complemento del anterior, está este que es un libro precioso de Cristo Hoyos, ilustrado hermosísimamente, con unos dibujos muy bonitos, muy elementales, muy simples, pero a la vez muy bellos. Se llama Tambucos, Ceretas y Cafongos, recipientes, soportes y empaques del antiguo departamento de Bolívar. Es una compilación interesantísima de cómo en el antiguo departamento de Bolívar se hacían empaques, recipientes y soportes a partir de hojas o a partir de trozos de madera o diferentísimas formas de empacar alimentos y empacar algunas cosas en el antiguo departamento de Bolívar. De alguna forma, como les digo, se complementa este con el anterior y es bien interesante. El, Lácides Moreno Blanco, el decano de los cocineros colombianos, indiscutiblemente la persona a quien más le debe la cocina colombiana en relación con su poética, en relación con su escritura, el Ácides Moreno Blanco, el hombre que de alguna forma enseñó. Yo diría que junto con Segundo Cabezas a los colombianos a cocinar con elegancia, a cocinar con altura, a cocinar con algún caché. Entonces, pero era un hombre que escribía bastante y escribía para diferentes medios, escribía para revistas, escribía para periódicos y demás, escribía para muchos países, en fin. Lo que se hizo en este libro fue seleccionar algunos textos importantes o algunos de los trabajos importantes, artículos escritos por Lácides Moreno, y aquí se toca todos los aspectos de la cocina colombiana, lo divino y lo humano. Entonces vale la pena acercarse también a este libro de Ácides Moreno Blanco para conocer o para acercarse un poco más a nuestras cocinas. Eh,
Pero no solamente Lácides había escrito ensayos y no solamente Lácides tenía cosas importantes escritas por ahí sueltas en diferentes revistas, en diferentes medios sobre nuestras cocinas. Había mucha otra gente o ha habido mucha otra gente que no ha escrito libros o que ha escrito libros, pero también ha escrito ensayos sobre alimentación y cocinas en Colombia. Entonces, Ramiro Delgado, mi querido y amado amigo aquí presente, Daniel Gómez Roldán, Germán Negrete, compilaron una selección de ensayos sobre alimentación y cocina de Colombia. Aquí, cuando usted vaya a investigar cocina de Colombia, es importante que se acerque al contenido de estos ensayos, porque con toda seguridad que en alguno o en algunos de ellos va a encontrar información importante para apoyar lo que usted esté investigando. El manual introductorio a la Biblioteca Básica de Cocinas Colombianas Tradicional de Colombia, pues les dice simplemente lo que de alguna forma les estoy diciendo yo a ustedes en este momento. Les presenta un panorama amplio sobre cada uno de los 17 volúmenes. La política para el conocimiento, la salvaguardia y el fomento de la alimentación en las cocinas tradicionales de Colombia pudo haber sido el volumen número uno de esta colección porque la verdad merecía haber sido el libro iniciador. Es la primera política pública para el conocimiento, la salvaguardia y el fomento de la alimentación en las cocinas tradicionales que algún país sacó. Fuimos el primer país, fuimos el país pionero en sacar una política pública en este sentido. Y justamente eso es lo que tiene eso es lo que tiene esta obra tan importante. Vale la pena conocerla porque como política pública tiene unos fundamentos, como política pública tiene unos apoyos teóricos importantísimos, importantísimos, y no es posible pues que nosotros no conozcamos esta política pública. De alguna forma, y en aras como les digo, pues el tiempo aquí no es mucho, entonces hasta ahí llega mi exposición. Ya me pasé del tiempo, sin embargo, les puedo dedicar, eh, perdón, ¿salí o qué fue? Hola, parece que como Sí, que se me, sí, se, señor, lo escuchamos, lo escuchamos. pero me había salido. Tiene que seleccionar la diapositiva. Parece que se salió de la diapositiva. No, Sí, ya se las salió la diapositivas, ya, disposición. bueno, mi exposición termina con Ah, esa listo. diapositiva. Ya ha habido cuenta que ya estamos como un poquitico sobre el tiempo. Si hay alguna pregunta, si hay alguna inquietud de alguien, con mucho gusto. Gracias, profesor Carlos Sillera. Pues le quiero comentar que tenemos algunas opiniones, algunos comentarios, valga la redundancia, que nos han llegado a través de Cisco Webex y de Facebook. Pero quisiera saber, antes de dar lectura a estos comentarios, si alguna de las personas que están conectadas con nosotros por Cisco Webex quisiera hacer algún comentario, quisiera activar su micrófono y hacer algún comentario o una pregunta al profesor Carlos Humberto Hillera. Aló, Sí, lo Sí, señor. escuchamos. Sí, señor. Don Don, Hernán, bienvenido. Hernández de Guane Barichara. qué bien, don Pues, Hernán. gracias, maestro. Pues básicamente es que quería saber si existía algún documento guía que pudiera servir a, digamos, en este caso a mí que quiero como involucrarme en el tema de hacer alguna investigación aquí en esta zona donde vivo. Yo tengo un programa de radio que ya va para su emisión número 50, que tiene mi nombre, pero que realmente no soy el protagonista. Realmente los protagonistas son los entrevistados, que son personas que elaboran, son portadoras de saberes y sabores de platos de la cocina tradicional, pues inicialmente pues de los lugares más cercanos a donde yo pues resido ya hace un año y pico.
pero he querido que digamos que eso se lograra como documentar y ponerle como algún orden más científico para darle pues un mayor peso. Me he encontrado, digamos, con algunas recetas de platos que incluso no los he encontrado en, digamos, como en las bibliografías más frecuentes o incluso en el inventario que hay de platos que tiene el ministerio. Entonces creo que ahí hay como algunas cosas valiosas que valdría la pena como precisamente documentar y de pronto con alguna guía que ustedes tengan, pues obviamente aquí están las preguntas como algunas preguntas que digamos que a mí me aparecen cuando hago las entrevistas, que además no se han limitado solamente al tema de, digamos, como de los platos, sino también como a productos del, digamos, como el artesanato culinario, ¿cierto? Como a productos que digamos que se comercializan, que no solamente se hacen en las casas, sino que terminan siendo un producto, digámoslo, comercial. Pues vea, don Hernán, una guía o una cartilla o un manual de vuelo, un manual de instrucciones que le permita a uno como orientar una investigación en cocina tradicional en Colombia no se ha escrito. El Ministerio de Cultura hizo un intento. Hizo un intento y logró escribirse un manual interesante y una suerte de caja de herramientas para investigar las cocinas tradicionales en Colombia, pero desafortunadamente se quedó en el escritorio, se quedó guardado y no se publicó. Sin embargo, yo le puedo decir lo siguiente, don Hernán, usted puede dirigirse al CESAC o usted puede dirigirse a mí si quiere y yo con mucho gusto lo conecto con el CESAC o yo mismo o con otros colegas, le podemos dar la mano, le podemos apoyar, le podemos brindar nuestro hombro para apoyarlo respondiéndole las dudas o apoyándolo, ayudándole a salir adelante con cualquier investigación que usted esté adelantando. Nosotros en el CESAC somos un grupo de antropólogos, de historiadores y de personas afines con otras disciplinas, pero todos metidos con el cuento de la investigación en cocina. Y aparte de eso, pues en Colombia existimos un grupo de antropólogos de la alimentación bastante amplio que estamos todos conectados unos y otros y con mucho gusto podemos brindarle apoyo. Yo le sugiero inicialmente que apunte mi número de teléfono, Sí, 318. un momentito. Sí 318, señor. 318 802 sí. 9352. Usted me puede agregar al WhatsApp y con mucho gusto se puede dirigir a mí y si yo no tengo la posibilidad de apoyarlo, con mucho gusto yo le digo cuál de mis colegas le puede dar la mano porque todas estas personas son personas muy amplias con el conocimiento. Nosotros no investigamos para guardar, no investigamos para nosotros, sino todo lo contrario. Investigamos para difundir, investigamos para compartir. Bueno, ok, sí, no. Justamente ayer me surgió como una idea dentro, pues fuera del tema de como de documentar algunos platos o productos que he encontrado, que como le digo, no los he encontrado referenciados, pues al menos en lo que, a lo que tengo poco acceso, pero que algo tengo. Un tema que me llamó la atención a raíz de estos días es la cocina en los internados. Ajá. Muy interesante. O el par de libros de Cecilia Restrepo, que están contenidos en la Biblioteca Básica de Cocinas Colombianas, los libros sobre la cocina del Colegio Mayor, de, Sí. de, eso le sirve muchísimo porque son libros que justamente están escritos sobre la cocina de un internado importantísimo, tal vez el más importante y el primer internado que tuvo Colombia, el más importante que hubo en Bogotá y el primero que tuvo Colombia. Bueno, temas hay muchos. Ajá, sí Hay señor, que, así es. hay que ponerse Así en es, pero le actividad. recomiendo que mire los libros de Cecilia. Como le digo, si no tiene la biblioteca, descárguela de la página del banco, no le No, yo cuesta absolutamente nada. la tengo digital y la tengo física. Ah, no, qué maravilla. Entonces, mire el libro de Cecilia Restrepo y ya va a ver que se va a encontrar allí con cosas sorprendentes. Listo, listo, Carlos. Bueno, Muchas pues gracias. profesor Carlos Higuera y el señor Hernán,
Muchísimas gracias. Bueno, quiero contarles que tenemos aquí a dos grandes de la cocina. Me excusan de pronto si entre los invitados también está alguna otra persona de los investigadores, de los conocedores. Entre ellos está el maestro Ramiro Delgado y la doctora Esther Sánchez. No sé si de pronto el maestro Ramiro Delgado hizo un comentario bastante interesante. No sé si de pronto quisiera activar el micrófono y decirlo a viva voz, ya que se encuentra pues con nosotros el profesor Carlos Hillera. Entonces, maestro Ramiro, será un gusto para nosotros escucharlo y mirar la posibilidad de que nos pueda acompañar en la programación el próximo año. Marta Lucía, mil gracias y obviamente el preámbulo con el que el colega nos introdujo la importancia de investigar las cocinas es un preámbulo que, como lo alcancé a notar por ahí en algún comentario, es demasiado emotivo, porque obviamente él pone la clave en dos cosas muy importantes. Primero, pensarnos a nosotros mismos desde los núcleos familiares y ese concepto de la familia extensa y toda esa serie de relaciones y todo ese juego tan bonito que él hace en los distintos niveles de la comida del día a día y la comida de las celebraciones. El otro componente que es muy divertido para todos los que están acompañando al colega y a nosotros en esta opción del Banco de la República que celebramos maravillosamente, que sean unos gestores permanentes de permitir que circulen estos ejercicios que todos le ponemos tanta sazón y tanto gusto, que es la colección de preguntas. Yo creo que esa es una herramienta súper bonita y me encanta que mi colega Carlos la haya puesto como en los dos niveles. ¿Dónde es que comemos las cocinas en Colombia? La familia, lo parental y toda esa importancia de esos núcleos. Y lo otro, la montonera de preguntas, donde cómo, por qué, cómo, que uno cree que eso es común y corriente. Pero eso es la matriz, él lo hacía muy bonito, la matriz estructural de uno empezar a escarbar la minucia de algo que es más allá que un recetario, porque también el ejercicio es cómo leer los recetarios, pero en este caso lo que me llamó mucho la atención y me parece que es una de sus banderas es los dos referentes, los contextos particulares y el sartal de preguntas como de niño preguntón, por qué, cuándo, dónde, cómo y a todos los niveles, porque todos los niveles le podemos hacer esa montonera de preguntas, entonces me alegra mucho poder estar en este colectivo con la colega Esther, el CESAC, el banco, que abre este espacio. Entonces yo creo que quienes nos acompañaron y acompañaron fundamentalmente la presentación del colega Carlos Humberto, se tienen que ir con una maleta de herramientas muy básicas, muy bonitas y muy sencillas. Y cerró ya con ese monumento ya si eso es plana mayor independiente de que uno hubiera estado o no en el proyecto, ya es toda la profundidad de revisión de documentos para uno no llegar simplemente buscando la receta del pan de bono, buscando la receta de la carantanta. Eso es otro paseo, eso es otra película. Entonces, mi estimada Marta, muchas gracias y al colega siempre nos saboreamos porque cuando empezó su charla, empezó ya casi que con el listado de palabras que la mitad de quienes nos están acompañando probablemente ni sepan qué es eso. Pero ahí está la importancia del ejercicio. Un abrazo, Carlos, Marta Lucía y quienes estamos aquí. Gracias, Ramiro. Muchísimas gracias, maestro Ramiro. No sé si el profesor Carlos Hillera quisiera comentar algo con relación a lo que nos acaba de exponer el maestro Ramiro Delgado. No, simplemente que le agradezco mucho su comentario, muy interesante, muy a propósito. Bueno, pues quiero contarles también para ya darle paso a la doctora Esther, que tiene la mano levantada, y a Fabio Rivera también, que se encuentran conectados con nosotros de aprendices e instructores del SENA en el departamento del Huila, del municipio de La Plata, de Pitalito, de Neiva, de Garzón, que ustedes saben muy bien que una de las banderas grandes que tiene o de la formación técnica que tiene el SENA es el de cocina. A ellos les agradecemos enormemente su participación. Doctora Esther, muy buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias, Marta Lucía. Primero que todo, felicitar a Carlos Humberto. Realmente siempre que él hace una charla, la hace amena, profunda y significativa. Yo quería también aquí saludar a Gabriel Alejandro Rosas, que tal vez todos no lo conocen, pero es un politólogo javeriano que ha dedicado un tiempo de investigación a este tema y me alegra mucho que esté aquí presente.
Bueno, yo quería, Carlos Humberto, es decir, preguntarte lo siguiente. Para los antropólogos, pues hay una descripción de lo que la gente come, cómo lo come, bueno, todos los aspectos que has mencionado, pero hay otra pregunta y es ¿por qué? Entonces yo quisiera que hicieras un poco de referencia a ese por qué, más allá del aspecto, digamos, de accesibilidad de alimentos, porque a veces, pues hay alimentos que no comemos, hay muchas cosas alrededor nuestra que no comemos. Y quisiera que hicieras referencia también al mundo espiritual relacionado con la alimentación. Digamos que ¿qué experiencias o cómo nos puedes compartir ese tipo de cosas hablando de la realidad en Colombia? Bueno, empiezo por descubrirme ante mi maestra, mi inspiración. La doctora Esther Sánchez fue mi maestra cuando empezaba yo mi carrera como antropólogo hace algunos años y fue una persona de quien aprendí muchísimo. Fue mi maestra de materias tan importantes como relaciones sociales y parentesco, que era una materia fascinante. Y por supuesto, pues con Esther Sánchez empecé a conocer los primeros esbozos de la antropología de la alimentación y en ese sentido, pues le tengo un profundo respeto y la miro siempre como una maestra, como un ejemplo, como un paradigma. En relación con el por qué, yo diría que nosotros desde la antropología no debemos hablar de por qué, sino de porqués. Son muchos los porqués en relación con lo que comemos, por qué lo comemos, por qué no lo comemos. ¿Por qué evitamos algunos alimentos? ¿Por qué preferimos unos alimentos sobre otros? ¿Por qué teniendo nosotros disponibilidad de alimentos no hacemos uso de ellos? Es muy fácil, por ejemplo, en relación con esto de los porqués, hacer la crítica que hoy en día y en estos momentos está plenamente vigente para muchísimas personas que ignoran el acontecer de la vida de un indígena. Decir, por ejemplo, que por qué los indígenas teniendo tanta tierra están reclamándole al gobierno que les dé más tierra y que el indígena no aprovecha la tierra que tiene y que el indígena tiene las tierras enmontadas y que las tierras de los indígenas están llenas de monte y que por qué los indígenas no los aprovechan. Lo que muchas veces nosotros desde nuestra otredad no entendemos es que para el indígena la tierra que es mucho más que tierra, es espiritualidad, es la Pachamama. Y cuando hablamos de la Pachamama, estamos hablando de una madre que merece respeto y de una madre a la que hay que tributarle permanente y cotidianamente todo lo que se le pueda tributar. Y que esa mama es una mama que no merece y que no tiene por qué ser sobreexplotada y que cuando el indígena busca más tierra es porque las tierras de alivio, las tierras de descanso están escasas, no tiene tierras de descanso, no cuenta con ellas. Y el indígena sí las necesita. Entonces, para el indígena tener tierras en diferentes climas, en diferentes pisos térmicos es importante, es fundamental. ¿Por qué? Porque cada piso térmico le va brindando al indígena una diferente forma de relacionarse con el medio ambiente, de vivir el medio ambiente. Entonces, son una serie de porqués que nosotros los encontraríamos ilimitados. Cuando nosotros hablamos de la espiritualidad en relación con la comida, no todas las comidas que comemos las comemos simplemente para el cuerpo. Hay comidas que muchas comunidades, comunidades mucho más espirituales y mucho más profundas que nosotros, las comen para el espíritu y distinguen claramente entre qué comidas, qué alimentos van a tener para alimentar el cuerpo y qué alimentos van a tener para alimentar el espíritu, para alimentar el ánima. Entonces, cuando hablamos de los porqués, las respuestas que nosotros encontramos también son innumerables y también son insospechadas. En este sentido, la doctora Esther Sánchez tiene un escrito importantísimo, importantísimo sobre comidas frías y calientes. Y justamente hablando de comidas frías y calientes y hablando de comidas permitidas y no permitidas en ese artículo de la doctora Esther Sánchez, nos hace caer en la cuenta a los antropólogos y nos hace caer y le hace caer en la cuenta al Estado
pasado también, que muchas veces los programas de alimentación que se trazan en el país fracasan y fracasan porque no conocemos la espiritualidad, porque no conocemos la razón de ser de las formas de comer, el por qué comen, cuándo comen, cómo lo comen, dónde lo comen. Porque no conocemos eso, se trazan desde el Estado programas de alimentación para comunidades que uno no los entiende o se les envían alimentos a algunas comunidades y estas comunidades no asumen esos alimentos o no los reciben y dicen, "No, pero ¿cómo se les está mandando comida? ¿Por qué la rechazan?" Y con cosas tan interesantes y curiosas como aquella vez, por ejemplo, que la prensa colombiana denunció que en el Chocó la bienestarina se le estaba empleando para alimentar los cerdos. Y no entendimos, sino mucho después, que el negro chocuano sí es cierto que estaba alimentando con bienestarina a los cerdos, pero el negro argumentó, es que en nuestra cultura comer una cosa como la bienestarina no es parte de nuestros patrones alimentarios, de nuestros gustos alimentarios, de nuestras conductas alimentarias, mientras que si nosotros le damos de comer la comida al cerdo, que es una carne que nos gusta mucho, que la disfrutamos mucho y que la comemos mucho, entonces si nosotros le damos bienestarina a los cerdos, vamos a comer cerdos mejor alimentados, cerdos de muchísimo mejor sabor, cerdos de muchísima mejor calidad. Entonces, esas son lógicas importantes que solamente desde la antropología y solamente desde empezar a responder esos por qué es que vamos entendiendo. Y como esto podría citar muchísimas más anécdotas en relación con ocurrencias permanentes. Muchísimas gracias, maestro. Tenemos un comentario por Cisco de la historiadora Susana Vargas Carrera. Dice, me parece fascinante cómo la historiografía es fundamental en el trabajo investigativo sobre el tema de cocinas tradicionales. Gracias por suministrar tantas fuentes interesantes, profesor Hillera. También tenemos otros comentarios por ejemplo, Jenny Leguízamo, que se comunica o que está conectada desde el municipio de Suaza, en el departamento del Huila. Dice, qué buena relación entre la gastronomía y la literatura colombiana. Bueno, pues damos paso a Fabio Rivera, que también tiene la mano levantada en este momento y quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Fabio, bienvenido. Muchísimas gracias. Para todos tengan muy buenas tardes. De antemano felicitar, como siempre, se luce el maestro Carlos Humberto Hillera con esos aportes tan interesantes que hace a todas estas manifestaciones culinarias que comprenden nuestro territorio nacional. Les hablo desde el departamento de Boyacá, más exactamente desde la ciudad de Duitama. Maestro Carlos, yo he tenido la oportunidad de seguirlo en muchas ocasiones, así como al maestro Toto Sánchez, al maestro Enrique Sánchez, y estoy tratando de realizar un trabajo de maestría en patrimonio cultural acerca de entablar una herramienta, una estrategia para dialogar alrededor de esas tensiones que se generan a diario por la imposición continua de normativas colombianas y que vulneran de una u otra manera esas manifestaciones culinarias. Yo estoy haciendo mi trabajo exactamente con el tema de los amasijos, con su elaboración y consumo en un municipio de la provincia del Sugamuxi, que es la provincia el municipio de Firavitoba, en Boyacá. Y es muy interesante encontrar cómo hacen uso de unas herencias dadas por la comunidad de la Compañía de Jesús, con la elaboración de hornos muy artesanales, que no solamente van a estar en Firavitoba, seguramente hay alrededor de muchos lugares del territorio nacional, que se siguen utilizando y estas manifestaciones pues han sido vulneradas de una u otra manera por la imposición normativa, no solamente por la regulación del INVIMA, sino hay otras entidades también que han puesto muy contra la pared a estos portadores que ya son escasos, debido pues a la continua imposición normativa. Sí, entonces yo quisiera acudir al maestro Carlos en esta oportunidad para presentarle esa angustia de mi parte, porque en realidad es una angustia, porque sabemos que muchas personas lo decimos, de hecho en la política de cocinas tradicionales está mencionado el tema, pero pues qué hacer al respecto, ¿no? Decir nosotros, bueno, no podemos medir al campesino con la misma vara que medimos
al comerciante o al industrial o al empresario industrial, porque pues es insólito. Pero pues se sigue haciendo. El gobierno nacional de pronto no tiene ese norte y esto es lo que vive sucediendo. Entonces yo quisiera como poner en la mesa esta pequeña inquietud y esta angustia, vuelvo y repito, de mi parte, agradeciéndole de nuevo al maestro Carlos Humberto Higuera y a toda la mesa organizativa por estos espacios tan importantes y propios y al lugar en estos tiempos en los que nos encontramos. Muchísimas gracias. Fabio, muchísimas gracias a usted por sus palabras. Yo comprendo su angustia y déjeme decirle a usted una cosa. Eh, Pasa con lo que está sucediendo en Firavitoba y alrededores y sus hornos, que evidentemente deben ser hornos de leña. Pasa lo que está sucediendo con la cocina o con las cocinas de los campesinos en la zona cafetera, en la zona cafetera importante, pues, en el eje cafetero, en donde por disposiciones gubernamentales les fueron obligando paulatinamente a renunciar a sus cocinas de leña y les obligaron a renunciar a sus cocinas de leña argumentando que estaban acabando con los bosques. Pero lo que nunca se dijo y lo que nunca se planteó fue que cuando entró la roya a Colombia, habiendo formas humanamente posibles de contrarrestar la roya, hoy en día está demostrado que la roya se puede contrarrestar simplemente sobrealimentando las matas de café, simplemente recogiendo la hojarasca y aumentándosela, acercándosela a la mata de café, con esa sobrealimentación de nutrientes que se producirían a partir de esa hojarasca, se podía contrarrestar la roya, y yo lo estoy viviendo y lo estoy viendo aquí permanentemente porque visito con frecuencia el Parque Tecnológico del Café en donde están haciendo eso y he convivido con la roya allí y me he dado cuenta que se puede contrarrestar con este. Pero cuando la Federación de Cafeteros quiso contrarrestar la roya por la manera que más humanamente, perdón, más fácil de favorecer la industria química y la industria de fitoquímicos y demás, entonces ordenó a los campesinos, lo primero que les ordenó fue sembrar café caturro. Y el café caturro es un café que no requiere de sombrío. Y al no requerir de sombrío y al desarrollarse mejor sin sombrío, el café caturra obligó a los campesinos a que tumbaran todos los árboles de yarumo y los árboles de guamo que circundaban, que estaban metidos dentro de los cafetales. Y al tumbar el árbol de guama, estaban tumbando no solamente el sombrío del caturro, sino que le estaban quitando al campesino el proveedor permanente de leña, porque el árbol de guama le suministraba con suficiencia leña al campesino para el fogón. Cortaron la leña, cortaron el guamo, entonces por supuesto que se fregaron en el campesino porque lo dejaron sin donde. Entonces el campesino tuvo que acudir ahora sí a los bosques cercanos, efectivamente, a tratar de obtener leña en esos bosques. Y es como se implementan las políticas aquí en nuestro país en muchos aspectos, en muchas cosas. Se implementa una política sin pensar, sin medir causas, sin medir consecuencias, sin medir todos los aspectos, sin analizarlos todos, porque es que es muy fácil legislar desde un escritorio en Bogotá y legislar para todo el país desde un escritorio, sin conocer el campo, sin ir al monte, sin empaparse de lo que está sucediendo allí. Entonces, el caso de Firavitoba, seguramente tiene que estar luchando la gente de Firavitoba con las disposiciones de las corporaciones regionales, porque las corporaciones regionales permanentemente están combatiendo, no solamente en Firavitoba, sino en todo el país, están combatiendo el uso de fogones de leñas y están argumentando una cantidad o están esgrimiendo una cantidad de argumentos que no tienen realmente ninguna consistencia, igual que lo hace el INVIMA cuando combate las cocinas artesanales. Entonces comparto, Fabio, su inquietud y comparto su pena, comparto su penar,
porque se entiende perfectamente cuando uno ama una comunidad y cuando uno quiere esa comunidad y le está viendo luchar por vivir arraigada a cosas y aspectos importantes de su pasado y sobre todo de su pasado culinario y no los quiere dejar desaparecer, yo le comprendo a usted perfectamente su pena, su penar. Muchísimas gracias, maestro. Por supuesto que sí. La misma comunidad ha encontrado que la alimentación para el horno de leña son los troncos de eucalipto y ya han comprobado pues que este árbol no colabora con el tema sostenible. Entonces, ni a raíz de eso pues se ha dejado, ¿no? Y No, pues no, bueno, no. maestro, muchísimas gracias por la atención y ojalá estemos encontrándonos nuevamente en otra oportunidad. Muy amable. Ojalá, Fabio, con muchísimo gusto, Fabio. Un abrazo. Bueno, pues profesor Carlos Humberto, yo lo invito para que visite el Facebook de Banred Cultural Neiva, donde usted encontrará muchos más comentarios, de pronto algunas preguntas también que el público ha hecho, pero que en aras del tiempo, porque sabemos de sus ocupaciones también. Como docente, nos limitan un poco de pronto el continuar con esta conversación ya a través de las preguntas y los comentarios. Quiero invitarlos de manera muy especial a todos los que están presentes para que mañana compartan con nosotros un poco de su tiempo y disfruten de la conferencia que nos va a dictar Carlos Enrique Sánchez Ramos sobre la cocina popular como vínculo al turismo. Entonces, nada más que decirles gracias, mil gracias por acompañarnos. Profesor Carlos Humberto Higuera, siempre es un honor contar con usted, contar con su presencia y sobre todo con cómo alimenta de manera muy especial esta programación cultural del Centro Cultural del Banco de la República en la ciudad de Neiva. Muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Los esperamos mañana, muy especialmente a esta hora y por este mismo canal. Un saludo desde la ciudad de Neiva para todos, al equipo de trabajo del Banco de la República, de la Agencia Cultural de Neiva, también muchísimas gracias. Un gusto haber compartido con ustedes. Buena tarde. Doctora Marta Lucía, muchísimas gracias. Muy amable.